Buenos días. Por aquí la profesora Arelis Canales. Vamos a hablar de geopolítica y vamos a hablar por qué Rusia no está ayudando. A ponerme bonita para que no me critiquen los que me critican. ¿Por qué Rusia no ha ayudado a Nicolás Maduro? El mundo geopolíticamente estaba dividido en dos grandes bloques. El bloque occidental por los Estados Unidos y el bloque oriental por la Gran Rusia, porque para nadie es un secreto que Rusia es el país territorialmente más grande del mundo, pero tiene un pequeño problema, que la mayoría del año, por lo menos 8 meses del año, está bajo hielo. Pero es muy grande y tiene reservas petroleras, muchísimas. El primer país petrolero, para irnos entendiendo, es Venezuela, con las primeras reservas del mundo. Luego sigue Estados Unidos con las segundas reservas más grandes. Luego sigue Rusia con las terceras reservas más grandes, y de allí viene también Venezuela, Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia. Así es la cosa. ¿Por qué Rusia, siendo un país tan grande, y Putin siendo tan grande, ha dejado solo a Nicolás Maduro que se enfrente a los Estados Unidos? Porque Rusia es un país que se quedó en el olvido. Rusia no es un país, tú no compras un producto a nivel mundial que te diga Made in Rusia. Rusia se quedó en el atraso. Se lo comió el dragón rojo, China. Y por eso es la pelea ahorita entre Estados Unidos, del poderío occidental de todo el continente americano, y el poderío chino a nivel occidental. Rusia, como aliado político, lo único que te puede dar son armas, porque ni siquiera militares hombres tienes para ir a la guerra. ¿Por qué yo digo esto desde mi punto de vista geopolítico? Porque Rusia va para 5 años con una guerra con Ucrania, que es un país pequeño, y no le ha podido ganar, no lo ha podido vencer. Si tú no has podido vencer a un enemigo tuyo que es pequeño, tú no te vas a querer meter con los Estados Unidos. Por eso Putin se ha mantenido al margen totalmente de los problemas que ha tenido Nicolás Maduro y su dictadura, y lo ha dejado solo con los Estados Unidos. Nicolás Maduro hizo alianza con Rusia, con Putin, porque creía que Putin le iba a dar seguridad militar, y resulta que no. Rusia estuvo viviendo más de 20 años desde Chávez del petróleo venezolano a unos costos sumamente baratos. Mientras ellos guardaban su crudo, vivieron del crudo venezolano. Pues señores, se le acabó el pan de piquito. Llegó Papatrón y dijo: aquí ya no hay más petróleo para esta gente. Que desde el 2018 que Venezuela tiene las sanciones impuestas por los Estados Unidos, Rusia sacaba el petróleo en barcos fantasmas. ¿Qué son barcos fantasmas? Son barcos que no tienen un registro verdadero, que no navegan con una bandera verdadera, y que podían pasar con banderas de países que no estuviesen bloqueados, y te usaban cualquier bandera, bien sea de México, bien sea de Guatemala, bien sea de Costa Rica, bien sea de Malawi, bien sea de cualquier país.
porque cuando los radares ven que un barco lleva una bandera, por ejemplo, como la que llevaban de Guyana, Guyana es un país que está libre, sus buques pueden transitar libremente. Pero si ven una bandera rusa que viene de Venezuela, este trae petróleo y lo apresaban. Este juego se estuvo dando por muchos tiempos, hasta que los Estados Unidos descubrieron que había barcos fantasmas, o sea, que no llevaban la bandera originaria del país y que los seriales iban cambiados y por eso no los podían detectar, porque es como que tú te robes un carro o un coche, le pongas una placa en perfecto estado y ese carro no es buscado. Pasa desapercibido, pero los Estados Unidos no comen chuchería, no comen pepito, no se sientan a comer cotufas e investigan. Y por eso es que los descubren y ya le han decomisado a Rusia unos 20 barquitos cargados de crudo venezolano que Nicolás Maduro y el Mortadelo de Chávez vivía diciendo que el petróleo venezolano era de una mala calidad, que su refinación era muy costosa y que era preferible dejarlo en el subsuelo que sacarlo, donde resulta que nos han mentido durante 27 años. El crudo pesado que está en la faja petrolífera del Orinoco en Venezuela, en el río Orinoco, en los límites entre Bolívar, Apures y Anzoátegui, es un petróleo de alta calidad. ¿Extraerlo es costoso? Sí, pero es de altísima calidad. Porque los residuos, cuando yo hablo de un petróleo de alta calidad, quiere decir que los residuos que tiene pueden ser extraídos económicamente, tiene un costo por supuesto, pero queda un petróleo que puede ser refinado en cualquier refinería a nivel mundial, como lo hacían en la Citgo de Venezuela o como lo hacen en cualquier refinería que tienen los Estados Unidos, en Texas, en Tucson, etcétera, etcétera. Entonces, el Nicolás Maduro y el Mortadelo de Chávez nos vivió robando y diciendo que nuestro petróleo no era bueno. Seguimos avanzando. ¿Por qué Rusia abandona a Maduro? Porque no tiene el potencial militar armamenticio para meterse con los Estados Unidos. Esa mito, leyenda, se acabó. Rusia, viendo que necesitaba más recursos y necesitaba países pobres de mente, pero ricos en minerales, se hizo un amaño con el presidente de un país africano que queda en el centro de África, Mali, cuya capital es, aquí lo tengo anotado, Bamako, con K. Mali, capital, Bamako. Mali es un país africano que tiene 19-20 millones de habitantes, pero es un régimen, es un país que está dentro del desierto del Sahara y tenía un gobierno tuareg hace miles y miles de años. Los tuareg lo fueron sacando de sus tierras y los franceses colonizaron Mali. Avanzado en el tiempo, Mali llega, después de varias guerras con los tuareg y con los yihadistas, llegan los yihadistas al poder. ¿Quiénes son los yihadistas? Son unos islámicos locos que lo que quieren es imponer su religión, imponer sus costumbres, golpean a las mujeres tienen que tener un velo que solamente ven por aquí, por un huequito, porque no pueden ver más. ¿Entienden?
El único hombre que pueden ver desnudo es al esposo y a lo mejor le tapan la cara y las dejan así. Eso es la cultura yihadista, aparte de todos los religiosos que tienen. Seguimos avanzando. Trataron de exterminar a los tuareg y el país se dividió en Mali del Norte y Mali del Sur. Pero Rusia viene y hace un acuerdo con el presidente de Mali para preservarlo en el poder. ¿Pero por qué? Aquí viene el queso que está en el medio de la arepa. Porque Mali, siendo un país desértico, tiene grandes reservas de bauxita. Tiene grandes reservas de diamantes y tiene grandes reservas de hierro. Y es un país que su subsuelo es súper rico y se cree que también tiene gas y petróleo. Está cerca de Argelia. Argelia tiene petróleo. Vamos a hablarles un poquito y me perdonan que me emocione tanto, pero esta es la geografía que más amo, la geomorfología. Cuando el mundo se estaba formando, los primeros continentes estaban unidos, estaban pegados. El mar que los conformaba, este continente se llamaba la Pangea. El mar que los conformaba, que son hoy en día el Pacífico, el Atlántico, el Índico y el Mar del Norte, se llamaba Pantanasa. Por movimientos tectónicos de la Tierra, por ese movimiento que no ha dejado de existir jamás desde que la Tierra se solidificó, los continentes se fueron separando unos de otros. Pero si metemos el continente americano en el mapa mundi y ponemos en África, cuadran perfectamente. Lo que quiere decir que África y la América del Sur, del Istmo de Panamá hacia abajo, estaban totalmente unidas. Por lo tanto, los recursos que tiene Venezuela, Brasil, Colombia, que tiene Costa de Marfil, que tiene la Arabia Occidental, la Sahara Occidental, que tiene Mali, que tiene Argelia, que tiene Marruecos, que tiene Costa de Marfil, Guinea-Bissau, son los mismos, porque fueron las primeras tierras que emergieron del planeta y por lo tanto los recursos minerales son súper antiguos, que se cree que emergieron en la era arcaica o en la era arcaica. Vamos a dejarlo ahí. Porque el petróleo se formó en el Cretáceo o en el Terciario, como un periodo más adelante. Pero las bauxitas, el hierro, los carbonos, sí se formaron en la era arcaica. ¿Están entendiendo? Yo sé que la terminología es un poco difícil de captar a la primera, pero que no les importe tanto la tecnología, sino lo que les estoy diciendo de la unión de los continentes, por qué tienen los mismos minerales y por qué Rusia está detrás de Mali y a cambio de los minerales, de llevarse el hierro, de llevarse las bauxitas. ¿Para qué sirve la bauxita? Todo lo que es de aluminio en los coches, en las ollas de presión, todo lo que tiene que ver con el aluminio sale de la bauxita. En Venezuela están unas de las minas más grandes, por eso teníamos Bauxibén, teníamos Benalún, teníamos Alcazafoy, teníamos Interalúmina en la gran CBG. ¿Qué es la CBG? Para los que no son Venezuela, la CBG era la gran corporación venezolana de Guayana, donde estaban las empresas básicas, una de las más grandes del planeta y que hoy están en la ruina total. Pero ya viene Papatrón con mamá María Corina
para ponerlas a valer, porque si algo tiene Venezuela son minerales, hierro, bauxita, tiene oro, tiene diamantes, pero lo mejor que tiene somos nosotros, la gente. Seguimos avanzando. Por eso Rusia deja a Maduro. No tiene cómo salvarlo. Por eso Rusia, Putin, se va hasta Mali y le manda al grupo Wagner que los resguarde y no caiga porque tiene los recursos. Pero Mali ha sufrido un golpe de Estado y la migración de los malineses, porque no sé cómo se le dice a su población, están ahora emigrando a España, pasando por Senegal, pasando por otros países como Argelia, Nigeria, Senegal, o se vienen por Costa de Marfil buscando el Atlántico y en barcos de organizaciones que les cobran una millonada a los pobres, se vienen a Europa. Y Europa va a vivir la cuarta oleada más grande que ustedes puedan imaginar. La primera fue la de Siria, donde 21 millones de sirios abandonaron Siria por sus problemas políticos y se fueron navegando como podían, atravesaban Egipto y llegaban hasta Grecia, donde ya no los querían, y de ahí pasaron a Italia, pasaron a todas las islas del Mediterráneo, muchos llegaron a Alemania hasta que les cortaron la entrada y todavía hay miles de campamentos donde esa pobre gente sufre una barbaridad. Ahora la cuarta gran oleada viene de los malineses, los pobres. Rusia no les cumplió, hay grandes alzadas políticas, se han dado golpes de Estado, el país está tomado por mercenarios. Rusia no le importa nada, ya se llevó todo el tesoro que quería, todo el hierro, se llevó todos los minerales y ahora Mali está sumido en la pobreza y en la estampida y un éxodo masivo que viene para Europa. Señores, ¿qué tiene esto que ver con Venezuela? Por eso Rusia deja sola a Venezuela. No tiene armas. ¿Cómo ayudar a Venezuela? No armas físicas. No tiene hombres que se los había ofrecido. No los tiene. Putin ha desvivido a todo aquel que diga que no quiere nada con él. Esta política la empleó Stalin. Decía, hombre muerto, problema resuelto. Esto viene desde el 1925, 27, 29, cuando Stalin toma el poder de Rusia, después que la revolución bolchevique y menchevique acabaron con los zares de Nicolás y mataron a la dinastía de los zares, acabaron con ella y se dio la revolución bolchevique y menchevique. ¿Qué es la revolución bolchevique? Es la revolución donde el proletariado luchó contra los grandes dueños de empresas y se posicionaron, llevados a esto por Lenin, por Stalin y por Trotsky. Pero cuando llegaron al poder, Lenin persigue a Trotsky porque le hacía sombra. Y Trotsky se tuvo que ir a México, por allá fue amante de Frida Kahlo, estuvo escondido hasta que lo desvivieron. Stalin le hace un atentado a Lenin. Así es, o sea, según a Lenin lo atacaron otros, pero fue Stalin que le mandó a hacer el atentado que casi mata a Lenin.
y Stalin mata a su esposa, la desvive, porque ella le reclamó que el pueblo tenía hambre. Los socialistas y los comunistas no les puedes llevar la contraria y por eso te aplican el hasta la vista, baby. Lo desviven. Señores, bueno, yo me emociono dando estas clases porque estas clases las daba yo a mis alumnos de cuarto y quinto año, tal vez no tan profundas políticamente porque el pensum no me lo permitía, pero yo les decía mis cositas y ahora como ya no tengo alumnos, los tengo a ustedes para que entiendan la geopolítica mundial. La pelea ahora va a ser entre el continente americano, el eje americano de Donald Trump y los próximos presidentes que lleguen, y China. Rusia desaparece de la geopolítica mundial porque se quedó en eso. Putin no ha permitido que las empresas produzcan, aunque Rusia se vive muy bien, es un país que ostentoso, pero es un país que producen para ellos. No exportan sino armas, buques de guerra, tanques de guerra, y ya eso está obsoleto. Ahora, las armas físicas sí, porque hasta los carteles de México, un periodista que lamentablemente desvivieron en Mauritania, hizo la investigación y los cárteles de México tienen un poderío armamenticio que no lo tiene ningún país de Latinoamérica. Bueno, señores, espero no haber dejado nada por allí. Lo lamento por Europa, por esta gran oleada que viene de personas de Mali huyendo. Rusia es culpable por esto porque le ofreció seguridad y no se la dio con el grupo Wagner. Le robó todos los minerales como se lo hizo a Nicolás Maduro. Esto, señores, sigue, la geopolítica sigue en adelante, sigue para adelante. Yo sigo estudiando. Porque para hacer esto tengo que estudiar, tengo que redactar, tengo que buscar y así me mantengo ocupada. Porque por un problema médico que tengo estoy de baja y no puedo trabajar físicamente. Pero lo sigo haciendo mentalmente usando la única arma que tengo, que es mi inteligencia, la poca que me dio Dios, ¿vale? O sea, tampoco es que me vengo aquí a hacer ninguna creída. Yo soy egresada del Pedagógico de Maturín, me he leído mis libros, en mi tiempo libre estudio, busco, leo, y para seguirlos informando a ustedes. Los quiero mucho. Buenos días con la B de Venezuela, la B de María Corina, y la B de Victoria y la B de Volveré. Esto es hasta la victoria porque esto es hasta el final. Los quiero mucho. Buenos días.